Ok, ya estoy grabando. Compartir pantalla acá. Y vamos a conversar sobre las tareas, ¿no? Sobre si leyeron algo sobre SQLite, sobre si corrieron los scripts para crear una tabla en PostgreSQL desde Python, para ver con cuál de las dos cosas podemos ir avanzando. Recuerden que la idea de tener la base de datos PostgreSQL surgió de conversaciones que hemos tenido en el equipo con Alejandro, porque es necesario tener para estos tipos de temas relacionados con negocios una base de datos que sea de servidor, ¿no? Cosa de que a un cliente se le pueda dar un usuario y contraseña y pueda acceder a ella, pero también tenemos bastante trabajo ya realizado en SQLite que podemos utilizar para la base de datos en otro sistema, en este caso como PostgreSQL. Entonces, vamos a estar trabajando en las dos, ¿sí? En una para ir tratando de tener funcionando algunos scripts que nos permitan subir tablas automáticamente en PostgreSQL cuando tengamos más tablas a futuro, y por otro lado los que ya tenemos en SQLite para ir haciendo análisis de la información que nosotros ya tenemos en esta base de datos que es local, ¿no? Que no es una base de datos de servidor, pero es igual bastante buena porque el archivo que se genera es liviano. Entonces, la idea es trabajar con las dos bases de datos, ¿no? Entonces vamos a tratar un poquito de revisar cómo es que se suben tablas a PostgreSQL, y después nos devolvemos a SQLite para mostrarles la base de datos que ya tenemos, que es lo que hemos estado conversando con Alejandro, de presentar la base de datos que ya tenemos y mostrarles el código que tenemos también funcionando, explicárselos qué es lo que hace cada código, cosa de que ustedes puedan, basado en ese código, teniéndolos como base, poder eh, escribir cosas que nosotros le vayamos pidiendo, ¿no? Ir calculando ciertos índices, porque por ahí tenemos el que calcula el EBITDA, entonces que ustedes calculen en base a este otro índice y podamos irnos por otro sector, por ejemplo, y además en este caso con otro índice y otro sector, e ir variando en este caso el tipo de investigaciones que vamos a ir realizando. Entonces, creo que sería bueno comenzar por lo de PostgreSQL, si por lo menos corrieron algo de estos algoritmos. El último que les mostré, ¿recuerdan? El que había que correr en este caso ese script que creaba la tablita desde Python. Entonces, no sé si alguien me pueda compartir pantalla y me muestre. Eh, Si no, nada. Sería para mostrar Ujú. ¿Sí? en Jupyter o en Exacto. pgadmin o en ambas. Esas serían las dos. Ok, En entonces Jupyter para correrlo, y en pgadmin para ir mirando que te quedó la tablita ya guardada, ¿no? ok, perfecto. Entonces ya presento pantalla. Ok, déjame dejar de compartir acá. Vamos a tratar de hacer siempre nuestras reuniones así, ¿no? Porque, por ejemplo, no sirve mucho que yo comparta mi pantalla y lo haga acá porque tengo todo funcionando, ¿no? Aún no me sale ningún error. La idea es ver las pantallas de ustedes, así como está haciendo Mayra ahora, para ir mirando qué errores van saliendo. ¿Listo? Ok, Mm, bien. Creo que estás familiarizada con Jupyter, ¿no? Ya lo tenías listo. Pues ya por lo menos, Muy sí señor, ya juiciosa. estaba medio preparada. Qué bueno. Entonces el que habíamos visto era el de conexión, ¿no? Y estás abriendo el de crear la tabla. Ok. Ah, mira. Listo. Entonces esa fue la tabla que, la base de datos que creaste, ¿no? Se llama DB Business y esa era tu clave. Sí Ok. señor. La password y el host y el port, que son para conexiones entre los computadores por medio de la red. Muy bien. Acá creaste el cursor. Recordemos qué significa ese. Aquí puedes colocarle en vez de doping, es dropping. Es dropping.
Business mm, Team Table, ahí donde está comentado. Ahí lo que se hace es que se elimina, si ahí va una R antes de O. Ahí lo que se hace es que se elimina la tabla si es que ya existe, ¿no? Como vamos a crear una nueva, entonces si nosotros no colocamos ese comando que está ahí, el drop table if exists, entonces si no lo colocamos, entonces él va a tratar de sobreescribir una tabla sobre otra, ¿no? Y va a salir un error. Entonces es importante siempre colocar eso cuando uno va a crear una tabla, ¿no? Eso es lo que hace que limpia, por decirlo así, el espacio, abre espacio para crear nuevamente la tabla. Entonces ahí lo que hace es que la elimina y lo que tienes abajo, el create table, ya es para crear la tabla, ¿sí? Ahí se utilizan tres comillitas, si ves, pero es porque se están utilizando individuales, ¿no? Pero si queremos usar la comilla doble, basta con una sola, ¿sí? Entonces ya es cuestión de gustos. Entonces si tú quieres, puedes usar una sola comilla, ¿ya? Pero de las dobles, ¿sí? Como colocar esas que son dobles, como esto. esas como esas, exactamente. Y va a dar lo mismo, como para que en el caso de que no quieras usar esas tres, como para no estar repitiendo tres comillas. Entonces, el comando que va a SQLite es ese, el create table, ¿sí? Entonces, ese create table que aparece ahí, si quieres lo puedes seleccionar para mirarlo todos, create table, ese comando es de SQLite, ¿sí? Es de PostgreSQL, solo hasta create table, ¿sí? Y ese create table lo que hace es que, como el nombre lo dice, crea una tabla. ¿Sí? Entonces ese comando siempre va a ir así, iniciado con create table. Y lo que aparece a la derecha de create table como business team, ese es el nombre de la tabla que se va a crear, ¿sí? Entonces esa tabla que se crea va a aparecer con ese nombre cuando nosotros vayamos a buscarla en pgadmin para ver qué fue lo que se creó, ¿no? Listo, después sigue lo de first name. Ese first name es el nombre que le vamos a dar a la columna, ¿no? Y esa primera columna va a ser, perdón, la del primer nombre. Y colocamos ahí donde colocamos varchar. Eso significa que es una variable tipo carácter. Entonces, los caracteres son, o se definen en C++ y en computación en general como un vector que contiene string, ¿sí? Y el último elemento de ese vector es el string 0. Entonces, un, un varchar es un vector de caracteres, ¿no? Nosotros lo vemos como un conjunto de letricas y números juntos, ¿no? Unidos. Por ejemplo, los nombres de nosotros son caracteres porque están formados por letras, ¿sí? Y estas letras son desde la A hasta la Z y los números del 0 al 9. Entonces, combinación de todo esto es lo que llamamos un carácter, ¿sí? Algunos caracteres también pueden ser simbólicos. El last name también un carácter y el email también un carácter, pero ese más largo, ¿ves? Colocamos 255, aunque es bastante, se podría eso reducir, pero habría que mirar cuál es la longitud máxima de un nombre, ¿no? Entonces, dependiendo de qué tan largo sea lo Profe, que tú quieres guardar, ujú, ¿sí? ¿Sí? Dime. este número es como la cantidad máxima de caracteres que permitiría. Exacto, exactamente, eso es, muy bien. Ustedes pueden interrumpirme cuando esté hablando, ¿no? Cada vez que quieran, porque la idea es que no queden dudas, sino que ustedes cuando vayan a crear de nuevo, ustedes ya sepan cómo funciona. Entonces, sí, es la Listo. longitud de cada carácter, ¿sí? Entonces, si por lo menos si todos los nombres van a ser de la misma longitud del mío, que es cortico, por ejemplo, LIHKI, y todos los nombres tienen la misma longitud o menor que el mío, entonces yo tendría que colocar un 5 ahí, ¿sí? Porque el mío apenas tiene 5 caracteres, ¿sí? Entonces, es para mirar la longitud de cada carácter. Entonces hay que colocar el máximo en este caso, para que entren distintos nombres, ¿no? Ahí coloqué bastante, pero digamos, eso se puede variar, ¿ok? Y donde está abajo, donde dice cursor.execute, ahí, en ese, ahí se ejecuta el comando que creaste arriba con el string, el create table,
¿sí? Entonces, si estuviéramos directamente en el pgadmin, entonces uno escribe solamente el create table y el resto de variables, ¿no? Pero como lo estamos haciendo desde Python, entonces desde Python se crea un objeto que se llama el cursor, que es el que realiza la conexión con la base de datos. Y este objeto que se llama cursor se referencia con lo que tenemos ahí al lado del cursor, que hay un punto, ¿sí es? Dice cursor.execute. Eso se usa mucho en programación orientada a objetos, ¿sí? Entonces, cuando usted tiene un objeto que se llama cursor, y ese objeto pertenece a una clase que tiene muchas funciones, ¿sí? Imagina, por ejemplo, este, un televisor, ¿ya? Supongamos que el televisor es el objeto, entonces tiene muchas funciones, ¿sí? Entonces, con el control tú puedes colocar varios canales, las funciones pueden ser entregarte ciertos canales, entregarte sonidos, o en una casa la función que tiene cada objeto una casa, ¿no? En un automóvil la función que tiene cada una de las piezas del automóvil. Entonces, el cursor es como un objeto, pero vive en este caso en la base de datos. Y en esa base de datos existen funciones y esas funciones están ahí junticas con el cursor que es el elemento de la clase, ¿sí? Entonces, si yo quiero llamar en este caso de SQLite una función, entonces tengo que usar el comando execute. Entonces, por eso se escribe cursor.execute. Pero ese punto es bastante importante en computación, ¿no? Porque lo que hace es que llama desde la conexión que se obtuvo con el cursor, se llama la palabra execute y esa es una función, en este caso pública, de ese objeto. ¿Ok? El objeto es el cursor, ¿sí? Ese es el que vamos a usar siempre. Entonces siempre ese cursor se va a utilizar y se obtiene con la conexión arriba, ¿sí? Siempre vamos a utilizar ese cursor. Entonces ese cursor te permite invocar a execute y execute recibe los comandos que tú necesitas invocar desde SQLite, desde Python, pero de SQLite. ¿Ok? Entonces fíjate que ahí le pasa como argumento SQL, ¿sí? Pero es porque eso fue lo que creaste arriba, ¿sí? Entonces si acá le estás dando otro nombre, donde dice Create Table, si ahí le colocas otro nombre en vez de SQL y le colocas otro nombre, digamos string o mi tabla, entonces tienen que colocar ese mismo nombre acá, ¿sí? Ahí se coloca SQL porque ese fue el nombre que se le dio a la variable. Ya abajo, si bajamos, una de las ventajas que también tiene PostgreSQL es cómo se sube de forma fácil este tipo de archivos. Entonces, cuando dice Open, dice CSV File Open, entonces ese CSV File lo que hace es que está abriendo, en este caso, el archivo .csv que tengamos nosotros en nuestra base de datos, ¿sí? Entonces, por ahí veo que tienes al final, donde dice businessteam.csv, ahí el slash que está antes de esa palabra está al contrario, ¿te fijas? Ah, sí, señor. Eso podría generar un errorcillo, entonces colócalo hacia el otro lado. Entonces, esa es la Sí. dirección donde está el archivo .csv, creo que sale con Algrain eso. Esa es la dirección donde está el archivo del ejemplo, ¿ok? El archivo que queremos guardar en la base de datos, ¿ok? Entonces siempre le damos esa dirección, ¿ok? Y le colocamos R porque, digamos, se usan comandos para R de read, de leer, y W a veces coloca W, es write, entonces cuando uno quiere escribir sobre el archivo, ¿no? Pero en este caso, como lo necesitamos es leer y luego cargarlo, entonces por eso se coloca R, ¿sí? Acá de nuevo se llama cursor, fíjate abajo en la siguiente línea, porque estamos invocando cosas desde el objeto de PostgreSQL, ¿no? Entonces se llama cursor de nuevo, pero desde cursor, que es el objeto de PostgreSQL, llamamos otra función. Fíjate que ya no es execute, sino copy from, ¿sí? Fíjate que esa es otra función. Entonces colocamos punto copy from para nosotros hacer la copia, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí lo que está diciendo es que vamos a copiar el archivo que estamos cargando, porque fíjate que ahí pasas el nombre de CSV file. Entonces, el CSV file es el
archivo .csv que está cargando, que es business team, ¿sí? Entonces, cuando le pasa ese CSV file, ahí como primer argumento, fíjate cuando colocas copy from, le pasa el CSV file, coma, le pasas el nombre de la tabla, que se llama ¿qué? Business team, ¿sí? Y normalmente cuando tienes archivos .csv, entonces estos son separados por coma. Entonces por eso coloca al final sep igual, entre comillas, coma. ¿Sí? Entonces es una estructura que siempre se utiliza, ¿ok? Siempre va primero el nombre, bueno, la dirección donde está tu archivo, que es la que cargaste arriba, la que abriste. Y después va el nombre de la tabla, que se llama Business Team, que es el lugar donde quieres copiar la información de ese archivo. Y separado por coma, porque normalmente se separan por coma los datos en los archivos .csv, ¿sí? Entonces, luego la siguiente línea donde dice CSV file close, ¿sí? Entonces, ahí lo que estamos es cerrando ese archivo que se abrió, porque para ahorrar espacio en memoria RAM, entonces esto no puede quedar por ahí rondando, hay que cerrar ese archivo que se abrió, ¿ok? Y entonces, cuando cierras el archivo, recuerda que el copy from ya ha copiado las cosas en tu base de datos, entonces por eso se imprime ese mensaje. Si pasó, digamos, a la siguiente línea donde está el print, es porque hizo todo sin problema. Si no salió error y salió ese mensaje, es porque todo lo hizo sin problema, ¿ok? Entonces ya creó la tabla, ¿ok? Pero antes de crear la tabla se debe hacer un commit, ¿no? Entonces el commit es simplemente para enviar, digamos, lo que se creó, en este caso al pgadmin. Si no colocamos el commit, donde dice conector, donde dice con.commit, si no hacemos esto, entonces no se va a realizar la comunicación con el servidor, ¿ok? Simplemente se creó, pero no se realizó la conexión. Entonces, esa conexión se realiza ahí con el commit y cuando hacemos commit, entonces ya pgadmin va a recibir nuestra tabla, ¿ok? Va a recibir nuestra tabla y al final lo que hacemos es que cerramos la conexión, ¿ok? Dice con close, ahí se cierra la conexión. Y a ver, compilemos ya después de explicar el código a ver si funciona todo bien. Listo, parece que ya terminó. Veamos si salió un mensaje abajo. Listo, ahí debería salir el mensaje. Esperemos un momentico de que creó la tabla exitosamente. A ver, cuando aparece el asterisco, fíjate en el link, arriba a la izquierda aparece un asterisco. Es que está compilando, en este caso en tu CPU, está compilando el código. Cuando aparece un numerito es porque terminó. Y cada vez que tú lo compilas, ese numerito va aumentando, a menos que lo compiles desde el kernel, ¿sí? Esperemos a ver. A veces la primera es un poquito demorado. Raro que esté así demorado. Pero un Cuando momento. lo hice por primera vez no había demorado tanto. Sí, raro. Dale clic donde está el botón que al lado del Run aparece un botón que es con cuadrito. ¿Sí lo ves? Ese es para detener. Exacto. Y ahora compílalo de nuevo. Kernel para compilarlo desde cero. Ok, esperemos a ver. Parece que es problema ya de... Sí, porque hasta para crear el título demoró. De pronto, No sé, yo ayer que estuve revisando lo que ya había hecho, ¿sí? cargó normal. Sí, ya. Espera un momentico entonces.
Raro porque debería ser rapidísimo. Al menos que ahí tienes conectado el computador. Debe estar trabajando. No sé por qué está demorando. Poco nuevo computador. Dejémoslo ahí un momentico. Veamos a ver si a revisar un poquito tu computador. Presiona la tecla de Windows, ¿sí? Y presiona R. En Windows y R, ¿sí? Windows y R. Otra vez al tiempo. Al tiempo. Windows, cierra eso ahí. Cerremos. Cerremos, a ver. Cierra eso. Y Windows y R al tiempo. Primero uno, pues, eso es. Escribe ms config. CONFIG. Aceptar. Sí, parece que de pronto tu computador está tomándole bastante tiempo, pero la conexión debería haberse realizado. ¿Ves? Está para cargar. Darle donde dice arranque, dale clic donde dice arranque, dice opciones avanzadas, solo donde dice opciones avanzadas, y dale clic donde dice número de procesadores, y dale clic en la flechita. Claro, es que tiene dos procesadores, y por eso, sí, sí. Entonces, eh, ¿cómo hacemos? Eh, Déjalo como está. Te ha estado funcionando bien el computador como está, ¿no? Sí, señor. Entonces, dale clic de nuevo donde está número de procesadores. Dale clic ahí. No, arribita, la casillita en checkbox. Sí. Dale a aceptar, aplicar y aceptar. Como para asegurarnos que no estamos haciendo ningún cambio que vaya a afectar al computador. Era nada más para chismosear un poquito el procesador. Salir sin reiniciar. Pero sí podemos hacer algo. Como solo tienen dos procesadores, vamos a hacerle una pequeñita cirugía aquí. Presiona la tecla de Windows. Normalmente uno coloca donde te mostré el máximo de procesadores, pero no me atrevo a hacerlo desde acá porque de pronto ocurra algo y entonces no estoy ahí para socorrerte, ¿no? Entonces, de pronto eh, ese cambio de colocar el máximo de procesadores a algunos computadores les viene bien y a otros no. ¿Sí? Entonces, por eso mejor lo dejamos como está. Pero lo de la energía sí, entonces dale, escribe energía. A ver si mientras termina de compilar esto, no sé por qué. Dale ahí a editar plan de energía. Vamos a crear un plan y este plan de energía va a ser para que lo utilices cuando tienes conectado el computador, ¿sí? Cuando lo tienes conectado. Mientras va a utilizar el que dice recomendado por HP, ¿sí? Entonces vamos a darle arriba donde está la barra de búsqueda a la izquierda, eso opción de energía, eso es. Vamos a donde dice a la izquierda crear un plan de energía. Abajito, crear un plan de energía. Abajo donde dice personalizado, mi plan personalizado, dale clic ahí, borralo y colócale eh, alto rendimiento. Alto rendimiento. Sí, dale siguiente. Y vamos a, si quieres, colocas nunca ahí en lo de la pantalla, porque supone que lo vas a usar cuando vas a trabajar full. Entonces, hazle clic en todo esto y colócale nunca siempre. Nunca, 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 todo en nunca. Porque supone que lo vas a tener conectado, ¿no? Entonces vas a estar trabajando full. Listo, dale crear. Y ahora dale clic en cambiar configuración. Arribita, fíjate que ya lo creaste. Entonces, dale clic en cambiar configuración del plan. Ahí, a ver si esto ayuda un poco. Y vámonos donde dice cambiar la configuración avanzada de energía. Ahí abajo.
a la izquierda, donde dice con batería, donde está el 10, párate ahí y coloca varios 9, ¿sí? Coloca varios 9 como para mirar cuál es el número más grande que puedes colocar ahí. Varios 9. Y ahora presiona la flechita hacia arriba, la flechita que está ahí, y copia ese número, que es el número máximo que puedes obtener para máximo desarrollo. Entonces, copia control C y abajo lo pegas, donde dice 20 minutos. Control C y abajo lo pegas ahí. Control V para tener el máximo, el disco duro trabajando al máximo, ¿no? Siempre. Y baja un poquito donde diga procesador, energía del procesador. Ahí, dale clic donde dice administración de energía del procesador. Donde está la crucecita a la izquierda. Ahí, estado mínimo, dale clic ahí en la crucecita también. Y coloca en vez de 5, coloca un 100. ¿Sí? Queremos trabajando al 100%. 100. Y abajo también coloca un 100. ¿Ya? Y mira que el resto estén en 100, el resto de las tres pestañas. Dale clic en la de abajito y mira a ver si está en 100 también. Debe estar como que activo ahí. Dale clic ahí porque no debería estar en pasivo. Dale activo, sí, siempre activo. Y el procesador máximo al 100. Muy bien. Hemos configuración y limitación de gráficos. Mira a ver si de pronto tiene una tarjeta de vídeo abajo. Dale clic ahí. Y máximo rendimiento. Todo en máximo rendimiento. Eso es. Ahí. Ahora aplicar y aceptar. Bueno, esta pequeña cirugía debería mejorar un poco. Ahora cerremos y recuerda, dale noción de energía. Dale noción de energía antes. Ahí. Cuando no estés cuando no lo tengas conectado, entonces dale clic donde dice más planes. Mostrar más planes. Ahí en la flechita a la derecha. Entonces le das en equilibrado, ¿sí? O recomendado por HP. Te puede dar en equilibrado o recomendado por HP cuando no lo tengas conectado, ¿ya? Pero cuando lo tengas Listo, profe. conectado usa alto rendimiento porque usa todos tus recursos, ¿no? Usa todos tus recursos porque está en este caso conectado. Pero si lo usas el alto rendimiento estando desconectado, puede que consuma muy rápido la batería porque está trabajando a full. ¿Sí? Bueno, Listo, cerremos profe. ahí y veamos qué pasó. Que para que eso sirva hay que reiniciar, ¿no? Todavía está calculando, eso es muy raro. Hay que reiniciar el computador. Pero tú sabrías entrar de nuevo ahí mismo, ¿no? Sí, señor. Listo, entonces reiniciemos un momentico el computador y yo me quedo por acá. Entonces, mientras tú reinicias tu computadora y aceptas los cambios, me quedo por acá con María José y Alejandro. Listo, profe. María José parece que se desconectó. Sí, se desconectó María José. ¿Está bien o no? Sí, tienes que reiniciar, ¿oíste? Mayra está reiniciando, ¿no? Reinicia el computador para que te acepte los cambios. Voy a estar cerrando todas las sesiones. Sí. Como es que sí, es muy raro que le demore, porque debería, digamos, compilarle ahí rapidísimo. Entonces, creo que de pronto es porque tiene solo procesadores. Uno lo puede activar, pero entonces si lo activa, entonces de pronto si de pronto genera un detallito ahí, un problema y como no estoy ahí, entonces para resolverle, entonces por eso mejor lo de la energía. Pero uno la activa, algunos computadores aceptan de que uno le coloque el máximo de procesadores, comienza a funcionar súper bien, pero a algunos no les cae tan bien. Sí, pero el de energía sí, para que trabaje, digamos, al máximo, ese sí siempre se usa para que ande más rápido. Sí.
Ahora, ¿cómo es que vamos a esperar aquí que se conecte a ver si le compila. Pero tú me dijiste que también había instalado, ¿verdad, Alejandro? Sí, yo ya instalé y todo, sino que estaba con lo de los usuarios, la creación de usuarios, pero Ah, creo que ¿verdad? cometí un error que quiero verificar bien porque creo que es con la ruta Ajá. de acceso. Entonces, para crear los usuarios en la tabla, o sea, porque a mí me parece Ajá. pues, predeterminado mi usuario con mi Exacto. clave, pero cuando voy a agregar el de ustedes me saca ahí como pues, un error por la ruta, en la forma en que lo hice, mejor dicho. No recordé, no. Ah, ya. Sí, ahí hay Pero me una quiero. clave que hay que tener, que hay que crear el usuario y la contraseña, ¿no? Sí, pero entonces, por ejemplo, habíamos dicho que, por ejemplo, los usuarios de ustedes no tendrían contraseña, ¿no? Es lo que recuerdo, ¿no? Que no se crearan los usuarios de ustedes Ujú. para poder acceder a la base de datos, pero sin contraseña. Ah, ya. No, ¿cómo es que? Pero Ujú. Sí. sí, entonces eso tienes una tabla. Es una Ajá. tabla, yo creo que es una tabla donde uno va registrando el usuario, Claro. pero no sé si la estoy registrando en la tabla que es. O sea, la verdad es que me perdí en cuál de las tablas era. Ah, ya. Todo el usuario como en dos opciones, pero no. Entonces, por eso quiero mirar primero como el video Ah, de hace listo, 8 sí, días sí. Ajá. y con eso ya para terminar de hacer las instalaciones. Porque sí, Ah, qué bueno. yo ya tengo, de hecho voy a desinstalar, pues la verdad es que me está consumiendo otro puerto Ujú. y desde que le instalé también por si acaso el es- eh, 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 PostgreSQL 10. O sea, yo instalé el 12 Ajá. y en la instalación me da la opción de que si quería instalar también el 10 y el 9. Ajá. Yo instalé el 10, me coge otro puerto, pero veo que no, yo pensé que era para que de pronto cualquier modificación que se tuviera en Postgres SQL de alguna otra aplicación o algo, pues la carga, la entendiera Sin la 12, problema. porque a veces hay cambios de algunas cositas entre una versión y la otra. Sí, sí, sí. Pero no veo que me instales en las dos. Entonces voy a desinstalar creo que PostgreSQL 10 para quedarme solamente con la 12. Ah, ya. Ah, sí, sí, eso pasa. A veces hay que instalar la versión que le funcione a la información que uno quiere, con la que quiere trabajar. Si es un código que uno consigue, entonces para que funcione, tiene que ser en la versión en la que él fue creado. Entonces a veces es bueno también sí tener las varias, pero Entonces sí, sí. dejo pero entonces, ¿qué me recomiendas? Sí, la dejo de todas formas o sea, es lo Este, que consume el disco duro. Realmente pues ajá, no la estoy utilizando, la que estoy utilizando es la SQL la 12. 12. Sí, Sí, yo tengo sí, por lo sí. menos la 12. En las otras no las, tengo nada más la No las 12. instalo. Ah, no, No. entonces sí la puedo instalar. Sí, porque mira que yo hasta estaba mirando aprovecho y te comparto aquí pantalla para que te des cuenta. Yo estoy viendo que tienen las mismas librerías. Sí, sí, es lo mismo. O Sí, sea, por eso. no vi mayor diferencia entre una y la otra. Nada, es lo mismo. Lo Entonces, único que cambia es que una es de servidor y la otra, cuando, digamos, es local. sí, sí, no, mira, tiene GAdmin 4 también, ¿cierto? Ah, ya te refieres al... Ah, sí, sí, sí. Es lo mismo. Es lo mismo, Y cambia la el versión shell se ejecuta con el SQL Shell con, Script. con la misma, SQL, Sí, sí. SQL, Ah, entonces tiene las dos. Postgres. Como Sí, te o da. sea, tiene las mismas. Ya. Sí, te ocupa más espacio de disco, claro. Sí. Y si estás usando la 12 por Sí, es ahora, que podrías instalar mejor esa. es desinstalarla, ¿cierto? Claro, y te quedas con la última. Pero cuando Ok, necesitemos la listo. 10 en algún caso, ponemos la 10. Y ahí con ese que dice el SQL Shell Script, ahí como es que se ponen los comandos. Y los comandos están en la bitácora. Voy a copiarte el link de la bitácora. Que, ahí teníamos unos comandos donde está. Ese no fue el libro, ese no fue el libro que tú el documento que tú me compartiste. No, del paso a Este, paso de las actividades por semana, no. no, ese no. Ese es de cómo es que es del proyecto. Pero por acá, ya se lo consigo una vez, ¿dónde está? Aquí tenemos en esta carpeta, ya le comparto. Aquí,
En una carpeta que compartimos, aquí está. Dele clic ahí y ahí le abre un PDF. Y ese PDF está en el drive que compartimos. Y ese PDF Ok. tiene todos los pasos, ¿sí lo vio? Ese tiene Sí, ya lo todos estoy los abriendo. pasos que se crea desde la terminal, desde el shell de PostgreSQL. Y allá Ok. abajito aparece como es que la que se creó usando Ruby on Rails, el porteo. Cómo se creó y cómo es que y cuál sería el password, el usuario y en este caso el nombre de la base de datos. En el caso de que ya querramos, digamos, colocar los códigos a funcionar todos desde PostgreSQL. ¿Sí? Entonces ya está todo listo también. Ok. Y lo que está arriba, desde el 1 al 4 es como los pasos para crear, en este caso, el primero lo que hace es que la crea el usuario con una contraseña, ya esa entre comillas, pero comillas individuales. Después, en este caso, le coloca este, la base de datos al, en este caso, al usuario que se creó, ¿ok? Como para que le pertenezca al usuario. Por eso lo del owner. Y acá le concede todos los permisos de esa base de datos al usuario que se creó. Y ya en este caso, esa le quedaría con el paso 1 al 3, le quedaría creada. Y usted la puede ver donde dice Postgre, donde dice slash L, es para ver toda la base de datos creada. Y ahí le funcionaría. Ah, listo. Bueno, voy a Uy, seguir esa. sí, ese es como para crear. No sé qué le habrá pasado a Mayra, que no le inició. Para iniciar. A mí me preocupó el cambio que hicimos. Esperemos que le haya funcionado. Bueno, entonces, eso. Lo otro, como para comentar mientras llega Mayra, a ver si puedo compartir por acá, es que tenemos que ir revisando, no sé si María José puede ir revisando también el archivo que nosotros compartimos, ¿ok? El archivo, la carpeta que compartimos para ver los códigos que están ahí. Entonces, donde dice SQLite, acá nos aparece cuál es esta base de datos. Eso es. Vamos a presentarles ahora la base de datos. Y acá tenemos. Listo, déjenme y abro esto desde YouTube. Ah, acá. Y acá está la bitácora de SQLite. Sí, bueno, acá tengo todo. Y vamos exactamente dice. Y lo de crear. Vamos a ver esto primero. Antes de seguir con lo de YouTube. Vamos a colocar acá. Conexión. Crear tabla. Vamos a abrir este. Y no sé por qué está demorando. Mayra, ¿será que le pasó algo con el computador? De pronto a veces demora en reiniciar cuando se hacen esos cambios. Sí, actualizando de pronto algo Ah, también. Sí, está como demorado.
Sí, entonces, por acá, este, la idea es también la siguiente. Nosotros tenemos, bueno, por acá tengo una base de datos para testear cosas, ¿ok? Que tenía creada ahí en PostgreSQL. Y acá está el comando utilizado para crear tablas, ¿no? Entonces, lo que hice, por ejemplo, anoche fue reescribirlo de otra forma. ¿Por qué reescribirlo de otra forma? Porque las tablas que nosotros vamos a tener van a tener muchas columnas, aproximadamente 200 columnas, ¿no? Entonces, crear 200 columnas a mano desde PostgreSQL, desde, digamos, el pgadmin, va a ser complicado, ¿sí? Entonces, la idea es tener el manejo de un string que lleve todas las órdenes. Ahí se conectó Mayra. Hola Mayra, ¿cómo te funcionó? ¿Cómo el computador? ¿Está más lento o está mejor? Pues yo lo veo como igual, profe. Igual. Ajá, bueno, esperemos ahí. Sí, tampoco es que podemos exigirle tanto. Pero sí, por lo menos eso debería ayudar si lo coloca siempre ahí entonces en máximo desarrollo, en alto rendimiento. Estamos preocupados que no fuera que te habíamos dañado el computador acá y hoy miércoles no se ha conectado. ¿Será que le dañamos el computador por hacer los cambios? Menos No, mal acá que lo hizo. todavía sobrevive. Ah, listo, qué bueno. Listo, entonces estamos por acá partiendo que este estaba comentando el código que tenías ahorita. ¿Verdad que tenías, digamos, lo mismo, borrar la tabla y crear tabla? ¿Sí? Entonces, por acá lo que escribí anoche es una forma de realizar, en este caso, esos llamados a SQL, a PostgreSQL en este caso, para crear una tabla. Fíjate que acá no escribo todo, digamos, dentro de las comillas, sino que estoy pasando variables desde arriba como string. Entonces, por acá, por ejemplo, fíjate que aparece crear tabla, ¿ok? Dentro de estas comillas, y acá coloco porcentaje S, ¿sí? Porcentaje S se utiliza cuando tú quieres pasarle por referencia, digamos, a cierta función o en este caso a este string, quieres pasar por referencia un string que tú creas con anticipación. Por ejemplo, si yo quiero colocar justo en este lugar donde está porcentaje N, o porcentaje S, perdón, el nombre de tu tabla, entonces escribe porcentaje S y acá afuera escribe porcentaje table name, ¿sí? Donde está el table name está acá arriba, ¿sí? Yo lo declaro acá como el nombre que vamos a utilizar, que es business team, ¿sí? Entonces es una forma de, en este caso, pasar desde afuera, en este caso al comando create table, el nombre de una tabla, ¿ok? ¿Esto por qué es útil? Porque vamos a tener tablas que van a tener, por ejemplo, 200 columnas, como la de los balance sheet que nosotros tenemos para balances financieros de las empresas. Entonces, no siempre vamos a tener tres key y tres values, sino que vamos a tener en este caso en algunas tablas 200 columnas, ¿no? Entonces, para estas 200 columnas tenemos que crear, en este caso, el nombre de cada columna y el tipo que tiene cada columna, el tipo de valores que se guardan. En este caso, si la columna se llama first name, entonces acá hay que colocarle, en este caso, el tipo, ¿sí? Si es last name, también el tipo, y si es email, también el tipo, ¿ok? Imagina que no fueran tres columnas, sino que fueran 200. Entonces, hacer esto 200 veces no es eficiente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Creamos un string que contenga las 200, en este caso, columnas, ¿ok? Y nosotros los vamos concatenando. En computación, concatenar es unir string, ¿sí? Si yo tengo una palabra que se llama Licky y la otra se llama José, si yo los quiero colocar junticos en un solo string nuevo, entonces yo tengo que concatenar, ¿sí?
Entonces, para concatenar, utilizamos simplemente, en Python es muy sencillo, otros lenguajes ya es un poco más complejo, pero acá hay que usar simplemente el símbolo del más, ¿sí? Como si fueras a sumar dos números, pero en este caso la operación binaria adición lo que hace es que junta, en este caso pega los dos strings, las dos palabras, ¿sí? Entonces, cuando coloco más, entonces lo que estoy pasándole en este caso es la otra parte del string. Y la otra parte del string, ¿cuál va a ser? La que va a pasar el primer key y el primer value, ¿sí? Cuando coloco key y value 1, cada uno de estos, entonces lo que estoy pasando es un string y otro string, ¿sí? Y ese key 1 y value 1 son estos de acá, ¿sí? Entonces, cuando hago eso nuevamente, bueno, acá coloco más para seguir concatenando y fíjate que estoy colocando en este caso una coma. Estoy agregando una coma al final de ese key y ese value, ¿sí? Cuando haces esto, bueno, puedes agregar el segundo, coma, puedes agregar el tercero, y ya cuando agregas el tercero, escribes el slash n, que es para hacer un espacio, es el enter que tú haces en tu computadora para hacer un espacio en la siguiente línea, para escribir en la siguiente línea, este es el enter que hace en la computadora. Punto y coma para cerrar la operación, ¿sí? Y listo, esto es lo que se le pasa a PostgreSQL, ¿ok? Entonces, antes de yo pasarlo, por lo menos aquí lo estoy imprimiendo, ¿sí? Fíjate que coloco print table created, ¿sí? Es para saber cuál fue la tabla creada. Y cuando imprimo esto que está aquí, lo que acabo de explicar ahora, toda la concatenación que se hizo en este string, cuando imprimo eso, entonces fíjate que me sale la tabla que yo creé, ¿sí? Entonces acá estoy imprimiendo lo que he creado utilizando concatenación y strings, ¿sí? Fíjate qué fue lo que creó. Creó este string donde primero aparece create table, que es el comando que siempre va a ir ahí. Colocó donde está perdón, porcentaje S, le pasa el table name. ¿Cuál era el table name? Business team, mírenlo acá, business team. Luego, ¿qué viene? Le pasa dos strings con espacio, ¿sí? Donde el primer string es el key 1, espacio, que aquí hay un espacio entre las dos porcentajes S, el value 1, que es el segundo value, ¿sí? El primer key, que es first name, y el primer value, que es el varchar que aparece ahí. Y mírenlo acá, first name y varchar, ¿sí? Y aquí coloco coma, fíjense, cuando coloco más coma es porque coloco esta coma. Cuando coloco después la coma más enter es porque voy a pasar a la siguiente línea, que es la que está abajo. El enter es el slash n, ¿sí? Y cuando hago ese enter, le paso otros dos strings. ¿Cuáles son? Siempre se pasan los strings de esta forma, ¿sí? Esta es la estructura. Porcentaje S si es un string, y después colocas un porcentaje afuera aquí de las comillas, ¿sí? Colocando los valores del string que tú quieres pasar. Como son key 2 y value 2, esos son last name y varchar. Entonces ese key 2, mírenlo acá, last name y varchar, son los que aparecen acá. Luego de nuevo la coma que coloco aquí es la coma que se está imprimiendo acá. Y luego hago lo mismo, realizo lo mismo con el key 3 y el value 3, que sería este y este. Mírenlo acá, que es email y varchar de 255, que son los que paso acá, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero modificar la tabla que estoy creando, simplemente tengo que cambiarle el nombre. Tengo que cambiarle, si quiero, le cambio el nombre aquí también de la tabla. ¿Ok? Este ya está creado, ¿sí? Acá lo que estoy creando es, en este caso, las columnas, ¿sí? Y cuando nosotros queremos hacer los cambios, simplemente modifica ahí, entonces automáticamente se va a cambiar la tabla, ¿no? Entonces, es bueno imprimir antes el string que se creó, antes de pasarlo a ejecutarlo en SQL, ¿sí? Entonces, imagínate que esto es bastante importante. Cuando nosotros querramos crear la tabla de 200 columnas, entonces podemos hacer un ciclo for, ¿sí? Y en ese ciclo for cargamos desde, por ejemplo, las cuatro primeras se repiten, pero el resto pueden ir cambiando. Entonces, lo que hace un ciclo for, por ejemplo, desde 5 hasta 200, y en ese ciclo for de 5 a 200 vas concatenando en un solo string estas 200 columnas que van a aparecer en este caso en tu tabla. Y cuando concatenas en este caso en un solo string las 200 columnas, entonces simplemente lo pasas aquí a SQL
y te evitas el trabajo de crear a mano las 200 columnas, que no sería la idea, ¿no? Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Entonces, es bastante importante esto, ¿no? Es bastante importante, sobre todo cuando tenemos bastantes columnas. ¿Ok? Entonces, en PostgreSQL, creo que hay un límite de 1600 columnas, creo, donde él funciona, digamos, perfectamente. Mayor, si hay más de 1600 columnas, entonces se han comentado problemas de performance en ese caso. ¿Sí? Pero por lo menos 1600 son bastante, ¿no? Entonces, y no vamos a llegar a tener más de 1600 columnas por ahora. ¿Okay? En caso de tengamos más de 1600 columnas, buscamos resolver ese problema. ¿Okay? Pero fíjense que para compilarlo, entonces de nuevo acá reinicio y corro todo. Y ahí creo, ¿sí? Bueno, fíjense que debería ser rápido, ¿no? Entonces, de pronto hay un problemita por allá y vamos a revisar. ¿Okay? Ahora lo revisamos. Entonces acá abro el pgadmin y a ver la tabla que me creó, ¿ok? Que debe ser la misma tabla que creó la vez pasada. Está cargando un poco. Hay un momento. Mientras me gustaría que, por ejemplo, Mayra, que puede compilar código, que fuera cargando de nuevo, a ver si le sigue saliendo, si se le sigue quedando pegado. Acá mi contraseña. Listo. Creo que me la va a pedir de nuevo acá. Entonces, este es el DB que había creado. Y por acá están las tablas. Este es el business team que había creado. Y vamos a ver la tabla. Y mírenla, aquí está. ¿Sí? Entonces, por acá está Jim, Mayra, María José, Alejandro y Lick. Y acá están todos nuestros dos nombres, apellidos primero y el email, ¿sí? Entonces la creó, ¿sí? La ha creado bien, ¿desde dónde? Desde Python, entonces se ha podido crear usando concatenación, ¿sí? Entonces la tareita que les voy a dejar es hacer esto mismo, tratar de hacerlo, pero hacerlo con muchas columnas, ¿sí? Hacerlo por lo menos con 50 columnas, por ejemplo, y a ver cómo se crea con 50 columnas una tabla. Y crear, en este caso, una tabla como esta. ¿Dónde está? Tenemos esa información. Por aquí. Crear una tabla como esta, ¿sí? Pero vamos a colocarle más columnas, ¿ok? Este, creo que, bueno, esa parte yo la puedo hacer porque con un código de Python se pueden crear tablas del número de columnas que quieras, ¿sí? Entonces voy a crear una tabla grande, por ejemplo, de 50 o 100 columnas, o un poquito más, para que ustedes las puedan crear desde PostgreSQL utilizando estas rutinas, ¿no? Entonces, esta rutina es bastante básica, entonces lo que hay que hacer es montar, digamos, esta concatenación en un ciclo for, ¿ok? Simplemente en un ciclo for ir adicionando, en este caso, los valores que vamos obteniendo para cada uno de las componentes del string, ¿ok? Entonces, eso va a quedar como tareita ahí para investigar, ¿ok? Entonces, hacerlo para 100 columnas y yo le voy a enviar la tabla, ¿ok? Entonces, eso. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí antes de pasar a SQL Live. Pues, o sea, eso de que dice table name, key ¿Sí? one, value, eso ¿Sí? toca hacerlo eh, uno por uno con el Excel que usted ahora nos enviará, o es ¿Sí? desde la parte, Sí, yo le voy a dice enviar, sí. claro, van a hacer esto mismo, pero digamos, por ejemplo, con 200 columnas, ¿sí? Entonces, la idea es la siguiente, para hacer esto, yo les voy a enviar la tabla que van a utilizar para subirla,
pero van a crear varios keys, ¿sí? Varios keys y values. Entonces, eso se crea normalmente con un ciclo for, ¿no? Por ejemplo, puedes colocar un ciclo for en un rango, por ejemplo, si es de 200 valores, en un rango de 200, ¿no? Y en ese ciclo for yo puedo ir creando, por ejemplo, ese string que sale acá, ¿sí? Yo lo puedo llamar string SQL. Ese string va a ser, por ejemplo, SQL, digamos. Y ese string va a iniciar con una palabra. Por ejemplo, la palabra con la que va a iniciar es esta de aquí, ¿ok? Create table. Va a iniciar, por ejemplo, con esto, ¿ya? Y entonces, aquí le puedo colocar el table name también, ¿sí? Por ejemplo, esto, algo así. Ok, aquí, algo así. Entonces, esa sería la primera, en este caso, parte del string, ¿sí? Entonces, hay que estar imprimiendo. Cuando, digamos, tú creas este string, este solito así, te estará imprimiendo lo siguiente. Si tú le colocas el business string acá, de acá, si lo creas así, entonces te estaré imprimiendo esta parte aquí nomás. Create table business thing, abre paréntesis, ¿sí? Porque eso es lo que he creado. Create table y el nombre que se pasa arriba, que es business thing, como table name. Esta sería como para iniciar la tabla, la primera partecita. Aquí hemos creado esta primera partecita aquí. Luego hay que concatenar, ¿no? Es decir, las otras columnas que yo voy a ir creando se llaman, por ejemplo, este, columna 1, columna 2, columna 3. Entonces, por ejemplo, a ese string que es igual, entonces yo puedo ir sumándole, en este caso, de forma adecuada, ¿no? Aquí lo estoy haciendo muy rápido, ustedes lo pueden, digamos, revisar un poquito mejor. Entonces, aquí vamos a ir sumando, por ejemplo, a ese string. Para sumar utilizamos más igual en un ciclo for. ¿Okay? Entonces, podemos ir sumando a ese string cada uno de estos valores. ¿Okay? Podemos ir sumando los valores que aquí se van sumando, digamos, uno por uno, lo podemos sumar en un ciclo for. Entonces sería, por ejemplo, algo como esto, lo que podríamos ir sumándole al string. Recuerda que el más es para concatenar, para ir sumando cositas a la palabra, ¿sí? Sumando, digamos, a la palabra Colombia, si primero comienza con la C, yo sumo O, le sumo L, le sumo y así sucesivamente, ¿sí? Entonces acá lo que estoy sumando es a esta primera palabra del string, le estoy sumando ahora esta otra, donde va un key 1 y un value 1, ¿sí? Y termina en coma, ¿sí? Y al final podemos colocarle un enter acá, algo así, para ir nosotros creando en este caso el string que sale, que vamos teniendo, ¿ok? Pero como el que vamos a ir obteniendo, este va a ser de la forma columna 1, por ejemplo, la columna va a ir variando, vamos a colocarle aquí un índice, ¿sí? Si las columnas que vamos teniendo son así, por ejemplo, las que queremos colocar son columna 1, columna 2, columna 3 y así sucesivamente. Entonces yo necesito la letra C, ¿no? Yo voy a necesitar la letra C, entonces acá voy a colocar la letra C, ¿ok? La letra C de columna y la columna va a llevar un número, ¿sí? El número 1, 2, 3, que yo lo tengo acá corriendo un rango de 0 a 200, ¿sí? Entonces acá vamos a colocarle de 1 a 200 más 1 o 201, porque siempre estos rangos que están aquí corren desde 0, si coloco rango, si coloco solo rango 200, entonces esto estaría trabajando en el intervalo que voy a escribir acá, desde 0 hasta 199, ¿sí? Pero si yo quiero trabajar desde 1 hasta 200, entonces tendría que colocar el inicio aquí 1 y colocar en este caso 201 porque siempre al final le está restando 1, ¿sí? Es algo, la forma en que crearon este lenguaje, ¿no? Que hay que hacerlo así. Pero bueno, entonces terminado esto aquí, entonces acá le coloco C, que va a ser lo que va a imprimir. Por acá, en vez de S, como es un entero, entonces le coloco D porque es para un número entero. Y por acá el value le voy colocando, por ejemplo, si yo creo que todos son varchar, entonces, o son enteros,
Entonces yo puedo colocar este value, por ejemplo, entero. Value va a ser la palabra entero. Entonces hay que colocarlo en inglés, entonces sería integer. Ok. A ver, quedaría algo así. A ver, con doble comillas para no confundir. Y bueno, cuando ya sé que el value es integer, entonces es un entero, entonces lo que hago es que vengo y coloco ese entero por acá, donde está, perdón, ese string acá. Entonces acá coloco el primer nombre, bueno, aquí coloco el i, que es el que va a ir imprimiendo, y por acá coloco, por ejemplo, el value, que es el integer, ¿sí? Vamos a colocarle value h para diferenciar otro value que pueda aparecer por ahí. Y listo, entonces vamos a ver si imprimimos esto aquí y debería salir, imprimimos este string acá a ver cómo va quedando. ¿Okay? Aquí le estoy dando como una base para que lo puedan crear. Aquí quedaría el string, vamos a colocarlo no tan largo, aquí después colocan 201, ¿no? Vamos a colocar aquí, por ejemplo, para verlos, vamos a colocar hasta 11, que vaya de 1 hasta 10, ¿no? Vamos a ver qué me sale. Entonces, fíjense, aquí me sale creo la tabla y fíjense, me creó todas las columnas desde 1 hasta 10 y cada una de ellas son enteros, ¿no? Y lo creó con este nombre, ¿sí? Entonces yo puedo colocarle otro nombre, no necesariamente table name, sino mi nombre, ¿sí? Y le coloco otro nombre, entonces a colocarle para no confundirlos, a colocarle eh, nombre concatenado, algo así. ¿Sí? Listo. Entonces, ese es el nombre. Entonces, aquí en vez de mi nombre, en vez de colocar el table name de ahorita, voy a colocar mi nombre aquí, ¿sí? My name H. Este es el nombre que se lo paso al string y te queda aquí. ¿Okay? Y este value H es el tipo de cada una de estas variables, ¿sí? Y por acá, para terminar a ese string, le coloco al final de todo le sumo, por ejemplo, el paréntesis, ¿sí? Como al final termina con paréntesis, recuerda que acá abre paréntesis y cierra. Entonces vamos a cerrar el paréntesis y vamos a colocar punto y coma. Entonces cerramos el paréntesis, por ejemplo, y lo cerramos con punto y coma. Punto y coma se coloca al final del paréntesis, entonces colocamos aquí, al final del paréntesis, punto y coma. ¿Ok? Y por acá vamos a imprimir aquí un espacio, un enter, recuerden que este es el enter en computación, y para dejar espacio para ver esto, ¿sí? Vamos a meter esto por acá para diferenciarlo porque esto no tiene nada que ver con lo que se está creando actualmente. Esta tabla es más pequeña y vamos a crear una más grande, entonces vamos a colocar aquí esto para dividir espacios, ¿no? Para saber que estamos aquí trabajando haciendo algo. Listo, compilemos. Entonces, aquí estamos trabajando, ¿no? Y fíjate que se creó la tabla. Se creó la tabla y tiene todos estos variables concatenadas. El que no me está apareciendo, estoy viendo, es eh, el último, a ver, no me aparece el último, la última concatenación. ¿Sí? Vamos a ver. Ah, ya, porque aquí va igual. Va a ser igual al que tenía arriba sumado con esto. Sí, ahora sí. Vamos a ver. Ahí está, ya aparece el punto y coma, ¿sí? Es cuestión de colocar en este caso, eh, a ver, aquí, este está bien. A ver, listo. Sí, ahí quedaría. Entonces, es cuestión de mirar cómo se van a ir creando los strings, ¿no? Entonces, acá, ¿por qué no me salía ahorita sumado? Eh, o sea, ahorita lo había colocado así, recuerdan, así no me funcionaba, ¿ok? Pero ¿por qué no funcionaba? Porque no estaba creando la nueva variable, ¿sí? Entonces, esto es una nueva variable que ahí viene a partir de la anterior. Entonces, necesitamos crear la nueva variable que es
que se nota con el mismo nombre, pero entonces a esta que se, que se calcula basada en la anterior cálculo hay que sumarle al final el paréntesis. Entonces, así quedaría. ¿Ok? Entonces, así estaríamos creando en este caso una tabla. ¿Ok? Una tabla que se llama concatenate, ¿sí? Y esa tabla tiene 10 columnas y estas las podemos crear, digamos, ya directamente sin necesidad de hacer esto a mano, porque si no tendríamos que hacer esto a mano 10 veces, ¿no? 10 veces, lo cual no es eficiente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacerlo con 50 columnas, entonces ya creo una tabla con 50 columnas, ¿sí? Entonces, fíjate que ahí me salen las 50. ¿Sí? Si ya vamos a crear nuestra base de datos, la cual tiene 200 columnas, entonces aquí 200, ¿sí? 201. Hacemos Enter y fíjense qué eficiente crea las columnas. ¿Sí? Entonces, es cuestión de usar esto para nosotros crear nuestras columnas en caso que tengamos base de datos con un conjunto largo de columnas, ¿ok? Que tenga un large size que se llama entre columnas. Entonces, más o menos así sería la tarea, ¿ok? Entonces, bueno, prácticamente ahí está bastante avanzada, ¿no? Pero la idea es que lo hagamos después que tengamos la tablita creada, entonces que tengamos este string, pasárselo a create table y la tareita entonces va a ser cargar el nuevo archivo que yo tengo y copiarlo en la tabla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo le paso una tabla de 200 columnas, le sirve así. Pero supongamos que yo le paso una tabla de 100 columnas, te coloca 100 aquí, ¿sí? Y así sucesivamente. Y mira que te funcione, ¿sí? Mira que te funcione bien. Entonces, eso chicos. Preguntica hasta ahí. Preguntitas hasta ahí. Si había usado los ciclos for, bueno, yo parto de que de pronto conocía los ciclos for. Mayra, ¿había usado ciclos for antes? No sé, profe. No, listo, tranquila. Sí, entonces sí, esto es un ciclo for y los ciclos for en computación se usan para este tipo de operaciones iterativas, ¿no? Que son bastante largas. Entonces, cuando me imagino que ya Michael, como es de sistema, él debe tener, digamos, bastante idea del ciclo for y lo ha tenido que usar mucho. Pero voy a hacer una introducción porque comencé a explicar basado en que de pronto conocía lo de los ciclos for, ¿no? Pero vamos a hacer una pequeña introducción aquí, lo que hace un ciclo for. Sí, Entonces, los profe, ciclos, porque yo pues de informática y todo eso, claro, mm, ni sí, idea. sí. Alejandro, en administración no tiene ningún curso así de computación, ¿no? Ningún curso así donde hagan algoritmos y esto. No, Licky, Vaya. realmente, ¿sí me escuchas? Sí, 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 te escucho. No, lo único que tenemos digamos, enfocado a sistemas de computación es en administración de empresas, es la materia que vas a dictar el otro semestre, es el otro momento, Qué que bueno, es gerencia sistémica, qué bueno. que por eso fue que te pedíamos que Ujú. armaras ese curso, Listo, genial. Sí, qué bueno, sí, y que es para en que inglés, ¿no? sí, que es en inglés. Qué bueno. Sí, come que entonces, Mayra, cuando llegue a gerencia, entonces ahí te vas a encontrar con nosotros y vas digamos, Creo que a a- Mayra le tocaría como electiva, Mayra. Pues de pronto podría mirar porque yo todavía tengo, eh, o sea, me falta por ver una lectiva profesional. No sé si de pronto ahí podría pedirla. Sí, 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 y ahí se puede sustentar. Lo hablamos igual como el curso ya va, porque ya hay ya la cantidad de estudiantes, lo que puedes es hablar con Gina Buitrago y con Eliana para que te permitan inscribir la lectiva. ¿Pero sería para ahora en ese semestre o...? Sí, creo que está para ahorita en este momento, en el momento 2 arranca y se faltaría en el siguiente. Y en el siguiente también va a haber, en el otro año también va a haber. Estás también a puertas, ¿no?
Sí. Por Ah, eso, pues bueno, tendrías que mirar si esa electiva profesional con cuál. Mm. qué bueno. No, pues, no sabría porque yo ya, o sea, según como tengo hasta ahora, pues ya tengo todo, mm, las materias de ahora matriculadas. Ya. Y por ejemplo, Alejandro, eso no se puede de que a veces asisten sin compromiso, como que no, profesor, puede entrar a escuchar sus clases, o digamos ya eso es más Ah, delicado. también. No, 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 también. Se puede hacer y se pide permiso ahí con Paula. Tú sabes que con Paula Mejía se puede cuadrar muy fácil las cosas. Genial. Ah, bueno. Sí. Cualquier cosa, si te interesa, Mayra, entonces podríamos conversarlo con Paola y podrías asistir por lo menos a escuchar las clases, ¿no? Para que, digamos, vayas aprendiendo cositas ahí de computación. Pues sí, sería interesante, profe. Ahí depende de tu tiempo, sí. Pero como ha dicho Alejandro, entonces al parecer se va a seguir ofreciendo, entonces va a estar ahí esa electiva para cuando la desees tomar. Bueno, entonces Bueno, volviendo al ciclo for, entonces, bueno, es una estructura como para realizar, bueno, en realidad para realizar, digamos, operaciones iteradas que, digamos, tú deseas optimizar en el tiempo y no quieres hacerlas por lo menos a mano. Entonces, por ejemplo, si tú quieres sumar, por ejemplo, eh, los n primeros números, por ejemplo, si tú quieres sumar los 100 primeros números. Entonces, para hacer esta suma, entonces tendrías que colocar número por número en la calculadora, ¿no? Entonces, 1 más 2 más 3 más 4 hasta 100. ¿Ok? Entonces, los ciclos for se utilizan para realizar estas operaciones por medio de una iteración de manera automática, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero sumar estos números, ya si yo digo que los números que voy a sumar se llaman, voy a guardar una variable que se llama n, ¿sí? Y que voy a inicializar con 0. Vamos que yo voy a crear la suma de los n primeros números, ¿sí? Entonces, esa suma total, vamos a llamarla acá sum mejor, esa suma va a ser igual a 1 más 2 más 3 más, acá puntos suspensivos, ¿sí? Y digamos hasta 100, por ejemplo, ¿sí? Supongamos que queremos calcular eso, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer eso, habría que meter esa suma 100 veces a la calculadora, ¿no? Entonces, digamos, para hacer esto, o digamos en Excel también uno puede colocar, digamos, seleccionas toda la columna y vas donde dice operaciones y le colocas zoom y te la suma, ¿no? Pero ya estás usando Excel, no lo estás haciendo a mano, ¿no? Entonces, así como Excel, entonces acá se crean, son ciclo for o se crean funciones, cosa que tú le pases, digamos, el nombre de las cosas que tú quieres sumar y las suma automáticamente, ¿ya? Te voy a sumar entonces, por ejemplo, comencemos con las tres primeras variables, queda 6, ¿sí? Entonces, para sumar esas tres primeras variables, estas variables las metes en un rango, ¿sí? Entonces, en un rango de números. Ese rango de números, por ejemplo, va a variar desde 1 hasta, como vimos por acá, ¿recuerdas? En el rango, aquí tenemos el ciclo for. Como era desde 1 hasta 100, entonces colocamos hasta 101, porque siempre se le resta 1, ¿recuerdas? Entonces, como es hasta 3, entonces lo ponemos hasta 4, porque siempre al final le resta 1, ¿sí? Y acá vamos a imprimir los números, ¿sí? Para nosotros mirar qué es lo que nos va saliendo ahí. Entonces, colocar esto aquí como para separar todo lo que estamos haciendo. Entonces, si yo quiero imprimir la variable n, ahí me va a ir saliendo los números, ¿sí? Vamos a imprimirlos, cada uno separados con espacio. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a ver si me los imprime acá. Entonces, aquí están 1, 2 y 3. ¿Sí los ves? Entonces, este es un ciclo for donde estoy imprimiendo los valores desde 1 hasta 3, ¿sí?
Entonces, si yo quiero imprimir valores, digamos desde 1 hasta 10, aquí colocas 11, ¿sí? O simplemente colocas el 10, pero ten en cuenta que eso siempre va a ir sumado con 1 para que, en este caso, nosotros tengamos efectivamente el número que queremos, ¿sí? Entonces, si yo quiero colocar esto como una variable, yo puedo colocar un límite acá, digamos, que sume hasta 10, y acá coloco simplemente límite más 1, ¿sí? Para en este caso realizar la suma. Entonces la suma sería 1 hasta 10 y acá me imprimiría los valores desde 1 hasta 10, ¿sí? Listo. Entonces pregunta hasta ahí, antes de pasar ya a la suma, como para eh, seguir revisando este ejemplo de ciclo for. Creo que hasta el momento bien, profe. Listo. Entonces, por ejemplo, si yo cambio el 10 y coloco, no sé, un 5 aquí, entonces como ya tengo esto automatizado para que pase el 5 aquí, entonces ya me quedaría me estaría imprimiendo los valores ahora desde 1 hasta 5, ¿no? Entonces hago enter, imprimiría los valores desde 1 hasta 5, ¿sí? Listo. Como estamos viendo la suma es de 1 hasta 3, quedaría ¿cuánto? Quedaría 6. Vamos a ver si la calculamos, ¿sí? Vamos a calcular esa suma. Acá vamos a colocar el 3, porque vamos a sumar desde 1 hasta 3. Como para testear, uno siempre busca ejemplos sencillos y después ya le coloca números grandes, ¿no? Testemos de 1 hasta 3. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir sumando, ¿ok? ¿Y dónde vamos a sumar todas las variables? En esta variable que se llama sum, que inicializamos con 0, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, eh, hay que, digamos, escribirlo en la forma que piensa el computador, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero que todo, nosotros tenemos que la variable inicial que nosotros vamos a utilizar para la suma es 0, ¿ok? Entonces, si yo coloco esta como la primera variable, ¿cómo yo consigo la primera? Que es 1, el primer número. Entonces, a este 0 que tengo aquí, que es el sum, tengo que sumarle ¿cuánto? 1, ¿cierto? Entonces, si yo inicializo con 0, por ejemplo, la siguiente iteración yo voy a tener suma igual a suma, que es ¿cierto? Este anterior, pero debo sumarle, por ejemplo, 1, ¿sí? Y ya se actualiza el valor de la suma. El valor de la suma que se inicializó como 0, ahora es igual a ¿qué? A 1, ¿sí? ¿Estamos? Listo. Sí, profe. Entonces, si yo quiero calcular ahora 1 más 2, ¿qué tengo que hacer? Entonces, ya yo sé que en este sum que tengo aquí está 0 más 1, ¿sí? Lo que tenemos por ahora es esto, 0 más 1, ¿sí? Tenemos esto. Entonces, ¿cómo calculo lo que viene? Que es 1 más 2. Ya tengo 0 más 1, guardado en qué variable? En la variable sum. Entonces a ese sum, ¿qué tengo que hacerle? Al sum ahora le voy a sumar ¿cuánto? Le voy a sumar 2, ahora coloco 2 aquí, ¿sí? Y la variable sum se actualiza. ¿Cómo se actualiza? Ahora es 0 más ¿quién? Más 1 más 2. Y ya voy por dónde, ya voy por aquí, ¿sí? Ahora si quiero sumarle 3 ahora, recuerda que aquí ya va sum 0, 0 más 1, 0 más 1 más 2. Ahora la última para que me dé el 6, necesitaría sum igual a sum, que es el anterior, que te sumo desde 0 hasta 2, le sumo también el ¿qué? El 3. Y ahí quedaría mi suma. Entonces, esto que está aquí no lo podemos hacer repetidamente, ¿sí? Porque no es eficiente, entonces lo vamos a hacer aquí dentro, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos aquí dentro? Sencillo, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a colocar la variable sum que tenemos arriba y a esa variable le vamos a ir sumando. Recuerda que este ciclo for va desde 1 hasta 3, ¿sí? Entonces, este ciclo for considera los valores de n que vimos acá, ¿sí? 1, 2 y 3.
Pues cuando n igual a 1, entonces él entra aquí a realizar operaciones, ¿no? N igual a 1. Listo, entonces si n es igual a 1, yo puedo utilizar el 1 aquí, ¿ok? Entonces, si yo sé que el sum que inicialicé acá era 0, entonces para tener el primer valor, lo que hago es que escribo sum y le sumo ¿qué? El valor de n para tener 0 más 1. ¿Estamos? En caso de n igual a 1, me quedaría este. Inicializo, ahí me quedó este, para n igual a 1, ¿sí? El caso para n igual a 1. En el ciclo for, ¿sí? Para n igual a 1, estoy ahí. Después este ciclo for viene y da la vuelta de nuevo, se comienza a repetir de nuevo esto, ¿ya? Entonces ya no vale 1, sino es que vale ¿quién? El que le sigue, que sería ¿quién? 2, ¿sí? Entonces, con el que le sigue es 2, entonces para n igual a 2, al sum que teníamos, que era sum igual a suma más 1, a ese se le va a sumar 2, ¿sí? Entonces, el n que viene aquí, porque realiza un cálculo para n igual a 1 y vuelve y se repite. Y realiza un cálculo para n igual a 2. Entonces, para n igual a 2 sería el sum que tenía anteriormente, que era sum más 1, o sea, 0 más 1. Le sumo el que viene ahora, que es 3, el que es 2, perdón. Y luego cuando él llega al último, al límite que es 3, cuando n igual a 3, quedaría sum igual a sum más 3, pero ya ese sum más 3 tendría involucrado el 0, el 1 y el 2. Y ya termina con este último que es el 3. ¿Sí? Entonces así se realiza la suma, desde 1 hasta 3. Entonces acá después lo que hacemos es que imprimimos el resultado, a ver si lo hizo bien. ¿Sí? Entonces acá escribimos suma igual el resultado que nos sale ahí. ¿Sí? Y vamos a ver si nos dio el 6, que es lo que nos debe dar. ¿Sí? Hacemos aquí enter y por acá está la suma. La suma te da 6. ¿Sí? Si colocamos otro número, la suma desde 1 hasta 10, entonces también te la calcula. ¿Sí? 55. Y así, ya que lo tienes funcionando, bueno, para verificar coloquemos hasta 4, que debería dar 10, ¿no? 4, haría 10, entonces aquí la suma, mira, me da 10, la suma de los 4 primeros números. Y ya cuando ya tú tienes algo construido, ya funcionando, entonces ya lo puedes colocar dependiendo de variables, ¿no? Usando funciones. Por ejemplo, ya que a esto puedes colocarle 100 o 1000, ya, mira que ya te da el valor, ¿sí? Para cualquier valor, por muy grande que sea, te calcula el número. Ya teniéndolo listo, tú puedes crear esto por medio de funciones. Existen otras estructuras que se llaman las funciones. Entonces, las funciones se definen utilizando la palabra def. ¿Okay? Suponiendo que yo quiero definir esto ya en forma general en una función que tú quieras llamar. Entonces, lo que hacemos es que definimos la función, por ejemplo, vamos a llamarle addition, ¿okay? Que realiza la suma. Y acá le vamos a colocar dos valores, ¿sí? El límite y la suma, ¿sí? Bueno, el límite nada más, porque la suma la podemos inicializar. Vamos a colocarle este límite, ¿sí? Que es el número hacia el número límite que ocupo para la suma, o sea, que sume los 3 primeros, que sume los 10 primeros, los 1000 primeros y así sucesivamente, ¿sí? Ese va a ser mi límite. Coloco dos puntos, es la forma en que se escribe acá en Python, es la escritura. Y voy a copiar esto acá, pero como ahora el cliente es el que está suministrando la variable, en este caso limit, la quito de aquí y solamente dejo el zoom. Inicializo el zoom, ¿okay? Y en este caso cuando inicializo el zoom, eh, ese zoom se le pasa al ciclo for y en el ciclo for vamos a necesitar un límite, pero ese límite ya se lo está pasando el cliente, ¿sí? Lo está pasando desde acá, se puede pasar hasta desde consola. Y acá realizo la operación. Y siempre cuando tú quieres obtener un valor de regreso por medio de una función, tú utilizas la palabra return. ¿Okay? Entonces coloca la palabra return para retornar, en este caso lo que está calculando, que es la suma. ¿Sí? Y aquí tenemos una función sencillita que realiza la adición. ¿Sí? Entonces si yo quiero llamar esta función, por ejemplo, ya dejo de utilizar esto porque eso fue para testear. ¿Okay?
y simplemente llamo a esta función. ¿Ok? Entonces, si quiero llamar a esa función, ¿qué hago? Entonces, escribo el nombre de la función, voy a colocarle aquí el resultado, va a ser la adición. ¿Ok? Y la adición, ¿cómo se calcula? La adición se calcula, en este caso, con la función que tenemos aquí. ¿Sí? Copias y pegas la misma función, pero en limit ya tú sabes que tú vas a colocar un número, porque si son los tres primeros números, colocas aquí un 3. Y hacemos enter, y entonces donde tú llames addition 3, lo que hace es que calcula, en este caso, la suma de los tres primeros números y te retorna el valor. ¿El valor cuál va a ser? Sum. Y aquí lo estamos imprimiendo como addition. ¿Sí? Aquí hacemos enter y te va a salir el 6. ¿Ves? Colocas aquí, no, yo quiero realizar una suma con 50 números, coloca un 50 y ya no tienes que estar repitiendo esto, porque ya tú lo creaste con un prototipo de función que hace lo que tú buscas, ¿no? Que le coloca el 50 o el 60, le haces enter y te suma los 60 primero. Y así sucesivamente. Entonces, para este tipo de cosas es que usamos los ciclos for, ¿no? Entonces, como acá tenemos 200 columnas que crear, entonces paso en este caso el 200 para que me cree las 200 columnas. Y esto ya después lo puedo crear como una función. Todo esto que está aquí, para no estar repitiéndolo, lo meto en una función muy bien estructurada y, digamos, modularizada, en el cual con la cual podemos realizar operaciones, ¿sí? Esa es una pequeña introducción a cómo usar los ciclos for, ¿no? Entonces, lo bueno de, digamos, de reunirnos y trabajar cosas como estas es que vamos a ir aprendiendo lenguajes a medida que se resuelven problemas, ¿sí? Entonces, es bueno ir estudiando, digamos, cómo resolver un problema usando, por ejemplo, Python, que es el lenguaje que usamos ahora, ya en vez de, digamos, estudiar todo un libro de Python que de pronto no vayamos a tener el tiempo para leerlo todo, ¿no? Pero sí podemos ir preguntando y buscando en internet cómo se hace una suma, cómo, digamos, podemos concatenar string y cómo, digamos, podemos utilizar un ciclo for para esto, ¿sí? Entonces, esa creo que es la mejor forma para ir aprendiendo. Entonces, acá tienes un ejemplo donde realiza adición y ya puedes ver cómo funciona más o menos el ciclo for y cómo se puede meter dentro de la definición de una función, ¿sí? Entonces, no sé si tiene alguna pregunta. Más o menos esa es la idea del ciclo for aquí, ¿ok? Igual recuerden que van a trabajar en equipo, ¿sí? Y Jim por lo menos me imagino que ha tomado cursos de APO que le llaman, que son como de programación, y él creo que como está avanzado ha tenido que haber tomado ya varios de estos cursos. Yo Entonces, igual también, profe, yo ya he tomado los cursos de APU, ¿verdad? en la uno y la 2. María José que está también, que estudia ingeniería. Ah, no, María José también me imagino que ya ha visto bastante ciclo for, pero con Java, ¿no? Sí, con Java, profe. Listo, qué bueno. Entonces, con Java es un poquito más complicado, ¿no? Porque entonces es muy parecido a C++ y digamos, ya los ciclo for, cuando lo haces en Java, entonces, como para traducir esto a Java, entonces el ciclo for sería bueno, acá se coloca, o sea, hay que inicializarla, hay que decir el tipo de variables en Java, entonces ya es un poquito distinto. Entonces, si la variable es un entero, entonces en un entero que inicializo, por ejemplo, como 0, acá coloca normalmente punto y coma, después, digamos, ese entero n, si lo quiero ir a hacer el loop desde 0 hasta 100, entonces acá coloco 100, y acá se utiliza un post incremento, por lo menos que se define en Java y en C++, que es, digamos, definido por estos símbolos más que aparecen aquí al lado de la n. Lo que indica es que va a aumentar en 1 el valor de n cuando va desde 0 hasta 100, ¿sí? Y en Java se usan unas llavecitas para abrir y cerrar aquí, lo que vamos a escribir adentro, y sería lo mismo, pero acá, digamos, ya se coloca entero, es sum, hay que decir que es un entero, si estamos hablando con entero, y se inicializa con 0 y digamos, esto se hace afuera, perdón, y ya acá adentro se realiza la operación. Sería en este caso dentro, colocar, por ejemplo, ya lo que viene que sería la suma. Entonces sería aquí sum, acá más, igual, que es lo que se hace allá, y acá colocamos el n. ¿Sí? Y eso sería, por ejemplo, hasta esto se puede escribir así. Normalmente en Java también se puede escribir así, en una sola línea. Y esto que está aquí,
esto se traduce en Java a lo que se hace así en Python. Pero fíjate que es lo mismo. Acá, digamos, los límites van aquí, ¿ya? Y acá se colocan como un ciclo for con el símbolo menor y el símbolo de posincremento, ¿ya? Pero al final se hace esto, ¿ya? Y este símbolo también se puede usar acá en Python. Acá puedo utilizar este símbolo y colocar en vez de eso, colocar el símbolo de más igual aquí y hace lo mismo que hace acá. Pues es un símbolo que se utiliza, digamos, en general en computación. Entonces así se haría, por ejemplo, en Java, como para tenerlo en cuenta, ¿no? Java, JavaScript también es parecido, pero JavaScript, digamos, el ciclo for, bueno, es prácticamente idéntico, pero ellos no trabajan mucho. Bueno, sí, también trabajan con el más igual, sí, sería prácticamente este mismo, ¿ya? Pero el for, digamos, la estructura cambia un poquito, el cómo se escribe el for. Y así sería en Python, ¿no? Entonces, si estamos trabajando con esto, entonces lo podrían hacer en Java o en Python como se sienta más cómodo, pero en Python yo siento que es más sencillo, ¿sí? Me parece, digamos que esto es más trabajo de escribir, pero digamos si se siente más cómodo con Java lo pueden hacer en Java, ¿sí? Pero ahí como para presentarlo como sería en Java. Eso es. Entonces, la ventaja, Mayra, es que María José y ya Michael han tomado cursos de Apo y entonces, ahí cuando se reúnan, ustedes pueden resolver dudas, ¿sí? Y siempre que pueda, aquí puedes, digamos, hacer consultas y yo puedo explicarte cómo funciona un ciclo for y cómo podemos, digamos, utilizarlo para concatenar string en este caso para trabajar con SQL, ¿sí? Entonces, eso queda como de tareita ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo crear una tabla? Aquí ya se está creando una tabla, en este caso con 200 columnas, ¿sí? O sea, aquí se hace un truquito también, que es para quitar la coma que está al final, porque esa no debería ir ahí, ¿sí? Aquí debería terminar sin coma. Pero eso lo dejo ahí de tareita para que lo piensen, ¿no? ¿Cómo se quita solamente la coma que está aquí al final? ¿Sí? Que sería, digamos, simplemente colocarla hasta aquí, como para darle una pista, y esta última que está aquí se imprima sin coma, ¿sí? Que imprima todas hasta aquí, hasta el n-1 con coma y el último sin coma. Eso sería todo. Y esto ya, el punto y coma que aparece con paréntesis al final ya está programado, que es de acá, ¿sí? Entonces, eso, chicos. Ya de tareita eso entonces, ¿ok? ¿De acuerdo? Ya para que se vayan metiendo más en el cuento digamos, de comenzar a programar. Listo, profe. Listo, entonces ahí Listo, quedó, profe. ok, genial, entonces quedó clara esa tareita. Entonces ahora, teniendo claro eso, recuerden que yo les voy a pasar la tabla para que la suban. La voy a pasar, yo la voy a crear y se las envío. Entonces, cuando tengan eso creado y ya tengan es claro cómo se suben, digamos, tablas con muchas columnas, entonces vamos a estar pasándole las tablas de los balances, ¿no? Para que creemos una rutina para que se puedan subir desde Python a PostgreSQL, ¿okay? Cualquier nueva tabla, ¿okay? Aunque tenemos también una rutina para subirla desde SQLite, pero también sería bueno tener listas las rutinas, digamos, que funcionen para PostgreSQL en el caso que entre una nueva tabla, entonces no toque estar primero haciendo por SQLite y después de SQLite portearla a PostgreSQL, entonces, sino que hacerlo directamente de PostgreSQL, ¿okay? Entonces, ahí ustedes, digamos, entrarían como equipo a trabajar en esa parte. Pero recuerden que tenemos código en SQLite que podemos ir trabajando en ellos desde ya, ¿sí? Y tenemos base de datos en SQLite, ¿ok? Esto es un trabajo paralelo que es necesario tener funcionando, pero vamos a trabajar en SQLite también. Entonces, vamos a pasarnos a SQLite. Ojo que esto aparece en lo que compartimos como PSQL Create Table, ¿sí? Entonces, aparece en el drive que compartimos, en el drive donde están todos estos, que está la tabla esta también, ahí está, ¿sí? Y en ese create table ahí es que aparece lo que hemos comentado. Ahí voy a dejar esto aquí, ¿sí? Que esto fue como una práctica. Esta es la tarea, de tarea.
Recuerden retirar el último punto y coma, la última coma. La última coma. ¿Sí? Porque acá recuerden, cuando se imprime aparece una coma al final. Esta coma no va a ir, no va a ir, ¿sí? Ahí queda sin coma, ¿sí? Porque fíjense cómo son las tablas, ¿sí? La última no lleva coma. Esa comita le queda de tareita quitarla, es muy sencillo, ¿sí? Entonces, piensa un poquito y van a ver que es sencillo. Y digamos, esta sería la forma de crear las tablas, ¿no? Yo se las voy a pasar, y si le coloco una que tiene, digamos, las primeras son no enteros, sino que son caracteres, entonces simplemente las crean y se las suman a estas, ¿sí? Entonces, ahí yo les paso la tabla. Listo, entonces queda esto de tareita. Cualquier cosa por Hangout, recuerden que estamos ahí atentos. Ahora vamos a abrir por acá folders. ¿Dónde tengo esto? Bueno, voy a cerrar acá y voy a abrir, vamos a cerrar acá porque ya esto vimos que funcionaba, y vamos a ir ahora a SQLite para mostrarles lo que tenemos y terminamos ahí. Entonces acá tenemos SQLite, a ver, a ver, tenemos, ok, debe, sí, por acá tengo uno que a veces lo utilizo como para testear cosas básicas. Ok, escribí Jupyter, aquí está. Listo, entonces acá tenemos, por lo menos acá estoy abriendo en Jupyter, estoy abriendo una conexión. Fíjense que las conexiones ya no se pasa contraseña, no se pasa usuario ni nada de eso, sino que se pasa a la dirección donde está mi archivo, ¿sí? Y es porque, como les había dicho, es una base de datos local, ¿no? Normalmente la usan los dispositivos Android porque estos archivos .db son livianos, ¿sí? Pero es una base de datos local que tocaría enviársela entre nosotros siempre que necesitamos acceder a ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo es algo parecido, ¿sí? Entonces acá retiro la tabla, fíjense que el comando es el mismo, eliminar tabla si existe. ¿Cuál tabla? Business Team, ¿sí? Y para crear tabla, entonces coloco crear tabla y coloco lo mismo. Fíjense que acá coloco text en vez de carácter, pero es por los nombres que se utilizan para las variables, en este caso en SQLite. Como dos van a ser textos, entonces ahí creo una con solo texto, ¿sí? Entonces aquí la elimino y la creo, ¿sí? Y realizo la conexión. La conexión está fallida. De pronto tiene que ser porque lo tengo en otro lado. A ver. Ya. No está definido. Entonces, obviamente tengo que compilar todo desde arriba, ¿no? Es que compile nada más lo que está aquí dentro. Vamos a iniciar y correr todo. Listo, entonces ahí creo la base de datos, ¿no? Entonces la creo, pero en una que nosotros tenemos por acá aparte, ¿ok? Entonces por acá la tengo, acá está la de ejemplos, entonces uno la abre con el browser y aquí se creó, ¿sí? Business Team, y tiene first name, last name y email. Si le hace aquí Business Team, aquí está la tabla, ¿sí? Todavía no se ha llenado, pero sí está la tabla, ¿ok? Entonces aquí faltaría llenarla con el punto .csv. ¿Okay? Entonces eso por un lado. Entonces, como para que vean que ahí tenemos entonces un código como para realizar la conexión y como para que vean las similitudes. Es muy similar, es prácticamente lo mismo. Lo que hay que importar son cosas distintas acá. ¿Okay? Como para que revisen ese también y se familiaricen entonces con la base de datos que tenemos compartida. ¿Dónde está la base de datos? Entras tú al drive que compartimos. Aquí está semillero, lo tenemos por acá están ustedes, la tenemos aquí, SQLite, y usted donde dice database, ahí hacemos dice database y abrimos cualquiera de los dos, ¿sí? Vamos a abrir por ejemplo
datos Excel. Hacemos clic ahí en datos Excel y te abrir un archivo, ¿no? Fíjense que este es el archivo con todos los balances, ¿sí? Entonces, esto se ha creado en conjunto con el profesor Carlos Jaca, que también trae esta parte, el profesor, en este caso Alejandro, y la profesora Joana en equipo, ¿no? Entonces, fíjense que aquí en Finder hay una tabla, y esta tabla, si yo quiero ver los valores, hago clic aquí en Browse Data, y aquí me aparece la tabla Headers, que tiene toda esta información, aparece la tabla Finder, tiene toda esta información. Y si quiero ver una por una las tablas, entonces acá me aparece la hoja del año 95, la primera hoja del año 95, ahí está cargando, ahí está, y aparecen todas las empresas aquí en Colombia, ¿no? Entonces aquí aparece el lugar donde están ubicadas, el nombre de la empresa, el NIP, que identifica en este caso también a las empresas, y el SIU, que va identificándolas por sector, ¿no? Entonces, ahí Alejandro tiene más experiencia con esto de trabajar con NIPS y los SIU. Y se supone que, a ver, acá, si estos son los SIU, si estos son los NIPS. Y en equipo hemos estado trabajando con esta base de datos, ¿no? Entonces, por acá tenemos todas las empresas, tengo un total de, a ver, por acá 13.000. Fíjense que son bastantes filas. Tenemos por acá 9.284 en el 95, ¿sí? ¿Y cuántas columnas tenemos? Tenemos un total de 250 columnas, ¿sí? Entonces, fíjense que son Excel grandes que hay que subir. Entonces, subirlos y crear esas tablas, digamos, con todo ese montón de columnas, entonces va a ser complicado si se hace a mano. Entonces, creamos un string para cada una de estas columnas y simplemente se llena luego dicho string, ¿no? Entonces el primero va a ser el NIP, que va a ser como el ID que se va a utilizar para las tablas, y el resto son columna 1, columna 2 y así sucesivamente, ¿sí? Aquí yo puedo filtrar por NIP, si quiero por SIU, eh, digamos el C1490, C1490, y puedo filtrar todos los que tienen ese SIU, ¿sí? Son empresas relacionadas acá con, con minerales, ¿sí? De carbón, son como de minería, parece, ¿verdad, Alejandro? Estas minerales de Colombia, minerales, Mineral Las Brisas, Colombia, y la mayoría de estas están, el 95 están ubicadas en Bogotá y en Medellín, ¿sí? Entonces, para que entonces vayamos conociendo la base de datos, ¿no? Entonces, esta es la base de datos, chicos, y la idea es que trabajemos con esta base de datos y podamos correr algunos algoritmos, ¿sí? Entonces, por acá, por ejemplo, tenemos algoritmos que corremos sobre esta base de datos. Entonces, la idea es que ustedes corran, por ejemplo, este algoritmo que está aquí y puedan compilar de pronto estos otros de acá. Veamos acá. Sí, dice Balance Sheets Codes, ahí aparecen varios archivos, ¿no? Entonces la idea es que ustedes puedan compilar, por ejemplo, eh, este que está aquí, el que dice, por ejemplo, función evita, este aquí, que ese es muy reciente, y que ustedes puedan, digamos, interpretar lo que dice aquí, hacer consultas, ¿ok? Y poder realizar algunos cambios, ¿ok? Entonces, queda como de tarea, por ejemplo, para la próxima clase, por lo menos que compilen esto y que le funcione bien su computadora, ¿sí? Que le funcione en este caso la rutina evita function, ¿sí? Que le funcione bien y que les bote al final, digamos, estos números que son importantes, como la utilidad operacional, la amortización y depreciación, que vaya botando todos esos números y que al final le arroje una gráfica como esta, ¿ok? Entonces, esa es la idea, ¿ok? Que ustedes puedan, por favor, entonces, implementar esto. Acá están los SIU, ¿sí? Que son, bueno, el nombre exacto es, vamos a ver, es código de, a ver, SIU es Clasificación Internacional Industrial Uniforme, ¿sí?
Entonces, el código clasificamos el tipo de empresas por sector. ¿Ok? Entonces, acá tenemos algunos SKUs. Entonces, nosotros vamos a tener unos relacionados en nuestros trabajos, ya no con turismo, sino, por ejemplo, con moda y confección. Esa parte toda la vamos a trabajar directamente con Alejandro, que tiene toda esa información. Y entonces, la idea es que ustedes puedan, digamos, verificar esta rutina, que lo que hacen es calcular el EBITDA realizando sumas entre columnas, mirar cómo se hace, revisar acá esto, ponerlo a funcionar por lo menos la primera vez, que funcione bien, que todo esto compile. Y al final, digamos, la próxima clase yo les puedo ir explicando línea por línea lo que hace en este caso este código, ¿no? Y donde ustedes entrarían en este código a realizar modificaciones, ¿ok? Entonces esa sería como la tarea. Entonces voy a compartirles por acá el lugar donde está esa función. Entonces aquí les voy a compartir, ¿ok? Enviar acá, se la voy a enviar. Entonces en el grupo que tenemos lo voy a compartir, ¿ok? Entonces estudiar la función siguiente. Intentar correr el algoritmo para luego discutirlo en clases. Ok, entonces eso queda de tarea, ¿sí? Te queda de tarea que familiarizarse con esta base de datos, abrirla, familiarizarse con ella y poner a funcionar, digamos, en sus computadoras en la función evita, ¿sí? Y luego discutimos entonces cada una de las líneas que aparecen aquí para que ustedes, digamos, las tengan en cuenta cuando vayan a realizar nuevos cálculos, ¿ok? Preguntas hasta ahí. Ahí queda pendiente también lo del código, en este caso para PostgreSQL, para crear una tabla con 200 columnas, ¿no? Que yo le voy a pasar la tabla también. Ustedes tienen instalado el browser de SQLite, ¿no? Este de acá. ¿Sí lo tienen Profe, instalado? pues sí, eso fue lo que El hicimos semillero, ¿no? en el semillero, que estuvimos un Ah, sí, sí. día instalando eso, entonces yo creo que sí. Genial, listo. Listo, entonces de ese DB browser que aparece que ustedes escriben acá, browser, ahí, sí, acá, te va a abrir en este caso el browser para tu cargar todos los archivos, ¿sí? Entonces, en cualquier caso, si ese browser no se instaló por si acaso, vamos a escribir acá, se lo voy a colocar acá para que lo descargue. Acá está. Tienen que descargar este que dice 64 bits, ¿sí? El de Windows 64 bits. Entonces, le voy a colocar el link acá. Entonces, por acá lo coloco, ¿sí? Ah, no, mejor acá, que ahí esto se cierra después. Es para descargar, Profe, ¿sí? abrí en Windows y no, creo que no lo tengo. No lo tienes. Ah, ya, listo. Entonces hay que instalarlo, ¿sí? Ahí está. Y es sencillo porque es un ejecutable, este que está aquí. Tiene que descargar este, ¿sí? El que dice DB Browser for SQLite Standard Installer, ¿sí? Este es 64 bits Windows. Entonces, este es el que hay que descargar. ¿Ok? Entonces, ese se descarga y se instala. Entonces, si tienen algún otro sistema operativo como Mac o como por ejemplo Linux, también tiene acá las instrucciones en cómo se hace, ¿sí? Pero creo que todos ustedes tienen Windows, ¿no? Entonces, si todos tienen Windows, entonces simplemente hacerle clic aquí, 64, y él te va a descargar un ejecutable, ¿sí? Lo colocas ahí y le das clic siguiente, siguiente y lo instalas, ¿sí? Muy sencilla la instalación. Y con ese ya puedes abrir estos archivitos que te van a aparecer acá. Por ejemplo, este que dice database, entonces ya te va a aparecer así con este símbolo de discos duros así. Le haces clic y ahí ya te van a abrir, ¿ok? Una que es de ejemplos y otra que está acá, que es la de los datos de las empresas acá en Colombia, ¿no? Y aquí le hacen Browse Data y aquí ya te van a ir saliendo en este caso todas las tablas, ¿ok?
Entonces, eso queda pendiente, ¿sí? Familiarizarse con el browser y familiarizarse con el código que tenemos acá para calcular la función EBITDA, ¿sí? Acá, para calcular la función EBITDA, ¿ok? Listo, profe. Listo. Y lo de PostgreSQL, lo de crear las 200 columnas, teniendo en cuenta lo que comenté, ¿no? El ciclo for S para 200 columnas, la tabla con 200 columnas. Y ahí vamos avanzando. Entonces, ya ustedes teniendo listo esto lo de SQLite, le podemos ir dejando tareas y podemos ir discutiendo los índices de valor compartido que vamos a calcular, que fueron los que estuvo conversando con nosotros Alejandro en su exposición, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir programando, pero primero necesitamos que ustedes vean cómo funciona la EBITDA y entonces, teniendo en cuenta cómo funciona la EBITDA y ustedes ya están, si ya están, digamos, listos para hacer cambios aquí, entonces ya podemos ir calculando los nuevos índices, ¿ok? Y mirar por cuál sector vamos a calcular. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Perfecto, perfecto. Listo. Genial. Entonces, quedamos así. Creo que, digamos, vamos a buen ritmo, porque ya, digamos, ustedes se han relacionado con los dos tipos de base de datos y, digamos, ya para la próxima ya estaríamos relacionados mucho más con SQLite y podríamos ya, entonces, como dije, entonces es calcular los índices para valor compartido. Ya creo que como para nuestra tercera reunión ya estaríamos, digamos, ya metidos ya en el cuento con los nuevos índices a calcular, ¿ok? Que es la idea, llegar ahí mientras se trabaja con la familiarización con las bases de datos. ¿No? Entonces, eso, chicos. Muchas gracias por asistir, muchas gracias, profesor Alejandro. Ahí como es que ya nos acercamos ya a trabajar a los índices de valor compartido, que tanto estamos emocionados y con ganas de entrar a ellos, porque como es que lo de Levita, digamos, usa esas variables de amortización, depreciación, utilidad operacional, pero los otros índices me interesó mucho y que tienen en cuenta tasa de desempleo y cosas así, ¿no? Entonces, es muy interesante mirar cómo comportamiento de las empresas a partir de índices que involucran más cosas. Entonces, ya la próxima clase vamos revisando eso, ¿ok? Entonces, muchas gracias a todos. Entonces, nos estamos viendo la próxima semana con esas tareitas que hemos dejado, ¿no? Entonces, se pueden reunir los tres a trabajar con Mayra y ya Michael, que ya han tomado cursos de APO. Y Mayra, bueno, Mayra ha ido comprendiendo muy bien las cosas y ha ido avanzando también, ¿sí? Entonces, lo bueno es que Mayra es juiciosa y ella ya veo que tiene cosas funcionando y eso es muy bueno, ¿sí? Entonces, para nunca haber tomado un curso de APO, entonces es muy bueno que ya tengas cosas funcionando. Entonces, para eso es el trabajo en equipo, ¿no? La idea es que sigamos trabajando así en equipo. Listo, profe. Bueno, profe, Muchas gracias. gracias. Bueno, Que esté bien, profe, chao. chao, chao, Mayra. Chao, profe Chao, Alejandro. chao, María José. Chao, profesores, que se encuentren bien. Gracias, se Muchas cuidan. Chao, gracias. chao. Un feliz día para todos. Dios los Igualmente, bendiga. profe, que esté bien, hasta Gracias. luego. Un abrazo. Nos vemos en 8 días. Nos vemos. Chao, Bueno, chao. Vale, vale. Chao. chao. Chao, chao.